Amigas y amigos de su programa Salud y Seguridad Social, como siempre, llevándole todo lo que tiene que ver con el Sistema Dominicano de Seguridad Social, cómo está la salud, las pensiones, los riesgos laborales, las estancias infantiles, en fin, el esfuerzo de cada uno de construir un nuevo país, un país que le garantice prestaciones sociales como es la seguridad social. La semana pasada, el señor Gustavo Guílamo Irujo salió corriendo porque íbamos a hablar del cáncer. Ustedes no se imaginan el gran esfuerzo que hicimos para que nos pueda acompañar en esta semana, sobre todo porque esta semana tenemos un invitado y él tenía algún temor, algún miedo, no sé por qué, de compartir con ese invitado. Finalmente le dije que si venía en la Navidad le iba a ir bien y por eso vino. Igual que el viejito. El viejito. Entonces, los programas que tú faltaste, donde quiera que había un invitado No, yo no importante, quería compartir. ajá, no quería compartir. Porque, por ejemplo, el tema de pensiones. ¿Qué yo iba a hablar con Te huiste con Kirsi Jaques, sí, te huiste con Jeffrey Lizaldo. Claro. Y después dije, vamos a hablar de las redes. ¿Qué yo hablar de te eso? huiste con ¿Qué voy a hablar también. de eso? No, imposible. Ese es el tema. Entonces, bueno, pues entonces ahora así no me acuses. De con Nelson yo hablar de redes. Por Dios. Ahí, te estaba esperando él. No, pero por Dios, miren. Él te tenía un par de preguntas a ti, él te iba a entrevistar. Ven acá, ¿viste el viejito? Lo vi en estos días muy contento por Facebook. ¿Dónde? Por Facebook. Felicítalo ahí que con Sonia. Se veían jóvenes los dos, ¿eh? Yo no tengo eso. La cámara con que se tiraron la foto estaba bien nítida. Yo no tengo Facebook. No, pero dile a alguien que te lo enseñe. No. Está bien. Viejito, óyeme, estamos llegando a diciembre y en diciembre se come tajo temprano. Así es. Como hay muchas invitaciones, no hay regalo, pero invitaciones siempre aparecen. Prepáralo temprano. Haznos el favor. Organice esto temprano. Hazlo temprano. Que los viernes se complican. Puede ser sábado, ¿eh? No, sábado ni viernes ni sábado, en la semana. Ay, pero tú eres un bárbaro. Un bárbaro, no es que hay muchas cosas en Navidad. Sí, pero ahora en la pre-Navidad puede ser un viernes o sábado. No, segunda semana. Tú eres de lo que ya tú tienes el arbolito prendido en tu casa, lo más seguro. No se va a prender. No se va a prender. No, la cosa está complicada. ¿Un año bueno? No, este es un año bueno. Este es un año bueno y muy bueno. Tú me dices que bueno y yo ayer estaba cabildeando algo para ti porque estaba gritando. Bueno, pero eso es otra cosa. Por Dios. Oye, eso es que a mí se me pegó con un amigo en Baní, el vanilejismo. A Rodolfo, un abrazo, Rodolfo Aguaviva, que él sabe que se me pegó un poco el vanilejismo. Él dice, siempre hay que dar una gritadita. No me digas. Sí. Al estilo los españoles. Sí, bueno, yo no sé de dónde lo sacaron. No seas tú tonto. Señoras y amigos, esta semana nosotros tenemos un programa súper especial porque vamos a hablar del Sistema Dominicano de Seguridad Social, el componente que más llama la atención, que es el componente del Seguro Familiar de Salud, que según la evaluación del sistema, de la perspectiva de la vida, es el área que genera mayores demandas, mayor queja y mayor situación de inconformidad, según la DIDA. Por tal razón, como hemos hecho un ciclo de programas especiales con los actores fundamentales del sistema, vamos a compartir, después de esta pausa, con el señor Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, el doctor Pedro Luis Castellano, que es un especialista de la salud de larga data, pero sobre todo comprometido con la salud pública, la salud colectiva, la salud de la población más vulnerable y de todos, pero sobre todo, reitero, la más vulnerable. Luego de la pausa regresamos con nuestro invitado. Amigas y amigos de Salud y Seguridad Social, como bien anunció Elisaben, tenemos hoy con nosotros al doctor Pedro Luis Castellanos,
superintendente de salud y riesgos laborales, ¿verdad? Ese es el rol que él hace 1 año y unos meses ha asumido, cuando encontró esa china pelándola y se encontró que no todo estaba tan dulce como se veía. Y tenemos con él muchos temas que discutir. Yo creo que es trascendental el momento de lo que estamos viviendo en el Seguro Familiar de Salud, en nuestra Ley de Seguridad Social, y además de una serie de anuncios que ya él había hecho. Y dándote la bienvenida, Pedro, cuéntanos cómo es que van las cosas, Superintendencia, Seguro Familiar de Salud, dónde están los puntos nodales. Vamos a entrar por ahí así. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y gracias a los amables televidentes que se lo aguantan a ustedes. Sí, definitivamente, esa gracia hay que dársela. Son valientes y les gusta. Sí. Y vuelven. Exacto, vuelven y vuelven. Sí. No, es interesante, es buena la oportunidad porque, mira, el seguro familiar de salud y sus derivados, digamos, yo no tengo ninguna duda al afirmar que es una de las conquistas sociales más importantes que ha tenido nuestro país. Definitivamente. No solamente por el número de personas que están incorporadas, estamos cerca del 70% de la población entre los dos, el régimen subsidiado y el contributivo, sino por lo que significa en términos de protección. O sea, antes de empezar este sistema, este modelo, menos del 7% de la población estaba cubierta y básicamente eran seguros individuales con muchas restricciones. En fin, no tengo ninguna duda en decirlo, pero tampoco tengo ninguna duda que ese nivel de desarrollo ha llegado a un punto, como ocurre con todas las instituciones, que al crecer llega un momento que necesitan innovar. Si no se innova, puede deteriorarse el sistema. En este caso, nosotros pensamos que es el momento de innovar para seguir desarrollando el seguro familiar de salud y el sistema de seguridad social en general, ¿no? Porque, y esa innovación tiene que venir tiene que resolver varios campos, digamos. Uno, tenemos que reducir la conflictividad en el seno del sistema. El sistema se nos ha quedado atrapado, o se nos va quedando atrapado en conflictos entre los prestadores de servicios de salud, las administradoras de riesgo, y quien paga es el paciente, quien paga es el afiliado. Así es. Entonces hay que repensarlo desde la perspectiva del afiliado, desde la perspectiva de los beneficios del afiliado que el sistema prometió desde el principio. Reducir el gasto familiar de bolsillo. Y ese es el rol grande de la superintendencia. Aumentar la cobertura en términos de los servicios que presta, de los beneficios y cobertura universal de toda la población del país. Entonces, repensarlo desde allí implica fortalecer la regulación, sin lugar a dudas. Significa quitar las barreras de afiliación que tenemos y que han evitado o hecho muy difícil la incorporación de ese otro 30% que queda por fuera todavía del sistema. Y hay que revisar el catálogo de prestaciones, el plan básico, de manera que podamos ir superando lo que fue o ha sido hasta ahora, digamos, la lógica básica, la racionalidad predominante o casi exclusiva con la que está armado el plan básico, que es el pago de servicios prestados, el pago por prestaciones, por servicios recibidos. E ir introduciendo en ese plan básico, lo cual nosotros pensamos que se puede hacer progresivamente, garantía de protección para algunos de los problemas de salud que son prioritarios porque son más frecuentes, pero prioritarios porque tienen un impacto mayor en términos de la salud de la gente, por ejemplo, las patologías crónicas, severas, graves, o porque tienen un impacto mayor en el bolsillo de la familia o del sistema en general, caso de alguna patología de alto costo que requieren procedimientos de alto costo. Entonces esto implica un enfoque diferente al enfoque
por servicios prestados, que es el enfoque que ha sido predominante, para garantizar la atención continuada e integral de todos estos problemas. El Consejo dio un paso muy importante con la resolución 375 de octubre del año pasado, al introducir varios criterios nuevos de atención integral, un criterio importantísimo, el tema, y ampliar las coberturas de algunos servicios. Y quiere decir que desde octubre del año pasado el tema de la atención integral es un derecho de todos los afiliados. Sin embargo, los derechos tienen que ser garantizados no por un día, tienen que ser garantizados por toda la vida. Así es. Y a mediano y largo plazo. Entonces ha llegado el momento de pensar y repensar cómo garantizamos este derecho a todos los que lo tienen, lo requieren, de la atención integral de estas patologías, sobre todo, que son de alto costo, pero a lo largo de su vida y no un momento, y de manera que el sistema no quiebre. O sea, de manera que sea sostenible desde el punto de vista financiero. Y esas son innovaciones que ya tenemos que introducir. También tenemos que ayudar a que el Consejo agilice los mecanismos de toma de decisión, por ejemplo. Hay decisiones que se retrasan hasta 7 años, 8 años, por la forma de tomar decisiones que está en la ley para el Consejo. En fin, hay una serie de innovaciones necesarias, pero todas tenemos que pensarlas desde la perspectiva de los beneficios a los afiliados, porque para eso existe el sistema. Don Pedro, usted mencionaba la integralidad en la atención como un punto nodal, pero para nadie es un secreto que esa resolución de octubre del año pasado ha tenido muchas dificultades en su aplicación. Sin duda. Muchas dificultades. En algún momento se impugnó, si se quiere decir el término, ¿no? Por las ARS. Ha habido todo un proceso que lleva a la continuidad del servicio como si fuéramos en igualas privadas. Es decir, no esa integralidad, no esa prevención, no esa puerta de entrada definida, clara, en donde ese ciudadano que está afiliado se sienta que está protegido dentro de un sistema de seguridad social, en el caso de la salud. Si tiene un evento puntual, va al médico, se consulta y se paga por eso. Ahora bien, ¿cómo rescatamos ya lo que está aprobado? Porque está aprobado. ¿Cómo hacemos que funcione las ARS en virtud del mandato de esta reglamentación? Yo agregaría algo de más, Alisaben. O sea, vamos por partes. Sí, no, pero vamos a venir aquí con don Pedro es en el orden a que querer hacerle. Es que quizás lo planteaste en la integralidad del plan. ¿Verdad? Y la resolución 375. Son dos temas muy importantes. Por eso mismo. No, yo creo que por ahí debemos comenzar. Bueno, mira. Él hizo la mención, pero esta resolución era integralidad de unas coberturas. Claro, claro. O sea, el tema de cómo se financia no se puede desligar de cómo se presta. Definitivamente. Van de la mano. Están por eso es administración de riesgo. Y viceversa. Sí. Viceversa, porque la forma de pago orienta la forma de organizarse la prestación. Y van de la mano porque la forma como se organiza la prestación se traduce en distintos costos y en distintas formas de pago. Yo creo que la garantía, bueno, hay dos temas. Uno, separemos lo que son las patologías y el tratamiento de alto costo, que en su gran mayoría corresponden a problemas de baja frecuencia, pero de muy alto costo. No es el caso del cáncer, pero es el caso de la mayoría de los otros problemas. Son de alto costo, pero relativamente baja frecuencia. De los problemas de salud o necesidades de salud que son de alta frecuencia, generalmente
debajo, yo le pido disculpas a los televidentes, No. pero es que estoy... Ya yo lo notaron. Pero no quise faltar. Lo notaron. No quise faltar a esta cita. Eso es lo que cuenta. Sí, sí. Entonces, el tema de manejar lo que es común, frecuente, como problemas de salud, lo que más impacta el perfil epidemiológico del país, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, materno-infantil, y respiratorias crónicas, en general. Gastrointestinales. Nutricionales. Son temas de alta frecuencia, pero que básicamente requieren un sistema de atención que tenga buen servicio de primer nivel de atención, articulado con los otros niveles. Un servicio de primer nivel con enfoque familiar, con enfoque comunitario, con énfasis, por un lado en la prevención y además en la atención continuada, en el caso de los pacientes crónicos y los embarazos, tendría un impacto enorme sobre la calidad de los servicios que recibe la población. Déjame decirle que nosotros vamos a emitir una resolución. Terminamos nuestra revisión jurídica y hemos llegado a la conclusión de que una resolución de la superintendencia contribuiría a que se establezca como obligatorio que todo afiliado al régimen contributivo debe estar adscrito a un establecimiento de primer nivel de atención. Estamos terminando algunos toques. Muy interesante. Algunos toques de la investigación jurídica. Muy interesante. Pero consideramos hasta ahora y casi seguro que podemos hacer una resolución de la CISALRIL dirigida a las ARS en el sentido de que todo afiliado al régimen contributivo, porque en el subsidiado está. O sea, entonces, está resuelto ahí. No está resuelto. No está resuelto. No está resuelto. No, está resuelto en términos de regulación, de normativa, de decisión. A eso me refiero. Donde no está en el contributivo. Y nosotros vamos a poner como obligatorio que todo afiliado a la ARS está obligado a escribirlo a un establecimiento. Tiene que decirle, a usted le corresponde toda su atención. No, el afiliado tiene que tener el derecho de seleccionar a cuál establecimiento de primer nivel quiere adscribirse él y su familia. Por un tiempo, por un año mínimo. De un año mínimo. Por un año mínimo. Sí, porque hay que aclararle eso a los por afiliados. Por un año mínimo y se puede cambiar. No es que yo cambio de atención primaria a diferencia todos los días. del subsidiado en la red pública, la asignación la hace el servicio, bueno, la hace la ARS, pero la distribución, digamos, territorial de la población la hace el Servicio Nacional de Salud. La territorialidad es más difícil. A nivel privado, en el contributivo, lo que vamos a poner en la resolución es que el afiliado puede escoger a cuál, pero tiene que estar en uno. Y si no lo decide, entonces se va a poner un mecanismo para adscribirlo. Esto tiene un impacto muy importante, esperamos que lo tenga, que es no solamente en la calidad del servicio, sino en generar un nuevo mercado para los prestadores de servicios de salud, los médicos, los establecimientos que tenemos en el país, de manera que se desarrolle esta red. Necesitamos cientos de establecimientos de primer nivel en las principales ciudades del país, que es donde está concentrado el grueso de los afiliados al régimen contributivo. Son las grandes ciudades del país. Pensamos que esto va a contribuir a que se desarrolle una red de establecimientos privados, de inversiones privadas. De hecho, nos hemos estado reuniendo con sociedades médicas especializadas, con médicos jóvenes, profesionales, especialistas, en medicina familiar, en pediatría, en especialidades que podrían beneficiarse de ese mercado, estimulándolos, diciéndoles que eso va a ocurrir, que piensen en formar pequeñas empresas o cooperativas o asociaciones que desarrollen establecimientos de primer nivel. Pues lo van a tener que contratar las administradoras de riesgos de salud. Bueno, eso para ese tipo de problemas, que es muy importante porque es el arroz con frijoles, digamos, de la situación de salud del país.
Y eso bajaría, contribuiría enormemente a mejorar el impacto sobre el perfil sanitario de la población. El otro tema son las patologías de alto costo. Espérate, el otro tema tú lo vas a aguantar ahí hasta que nosotros hagamos una pausa. Y entonces... ¿Y ustedes tienen publicidad? No es publicidad. Por favor, vámonos arriba. Hay que hacer pausa. Viene Hay una que hacer pausa. de la Cisarril. De la Cisarril viene una. Públicamente está anunciado aquí. Nos vemos en unos minutos. Bueno, yo creo que vamos recortando bien ¿verdad? Flojándole la textura un poco al tema. ¿Sí? Entonces, atención primaria. Ustedes saben que no podemos hacer un programa con el superintendente donde nos dediquemos a un tema. Tenemos que aprovecharlo hoy y que hablamos de la generalidad. Y quizá después otro día le cortamos el jamón un poquito más, lo disecamos más y cada tema lo vamos desarrollando. Y él hablaba, ¿verdad? Habló del tema de la atención primaria, habló de ese como puerta de entrada, primer nivel de atención, pero también pensando, imagino, ¿no? Y sé que sí, de las acciones que tienen que ver con prevención y promoción en esos centros también. Claro. Y la articulación con otros niveles. Ahí viene. Por ejemplo, ahí era donde continuaba el tema. Por ejemplo, una queja. Parte de las razones por las que no se ha desarrollado hasta ahora, después de ya desde el 2007 hasta el 2016, van 9 años, ya casi. No, ya casi no, ya 9 años, porque fue en septiembre. El 1 de septiembre fue, sí. Entonces, parte por la que no se ha desarrollado el primer nivel de atención a nivel del contributivo es por el temor de las clínicas, sobre todo las más tradicionales del país, y de algunos especialistas que lo han visto como una amenaza. Uh-huh. Nosotros nos hemos estado reuniendo, tanto con las clínicas como con las sociedades médicas especializadas. El mensaje nuestro para ellos es, no es verdad que es una amenaza en primer lugar. ¿Usted sabe cuántos hipertensos hay en este país que no saben que son? Que no lo son. ¿O cuántos diabéticos hay que no saben que lo son? Y usted sabe cuántos enfermos crónicos en general hay en este país. Donde hay 2,5 millones de hipertensos. Solo buscarlo. ¿Cuánta gente con deficiencias visuales, auditivas, que no lo saben? Así es. Solo con tener un buen primer nivel de atención. Eso va a emerger. Va a emerger como necesidad. Así es. Y si yo tengo un centro de primer nivel y tengo 300 pacientes cardiópatas, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a contratar un cardiólogo. Por supuesto que voy a buscar. Cardiólogo. Bueno, pero el segundo mensaje que le hemos estado dando es, bueno, si el temor es que eso sea un campo donde puedan infiltrarse otros intereses que en lugar de pensar en la salud de la población, piensen en manipular la circulación de los pacientes, ¿por qué no lo hacen ustedes? Háganlo ustedes, inviertan ustedes, desarrollen redes de primer nivel. Claro, las redes de primer nivel son consultorios externos descentralizados. No. Es un modelo diferente. Claro es un modelo familiar, un modelo comunitario, con énfasis en la prevención, en la promoción, en la atención continuada. Tiene que haber un expediente clínico único, etcétera, etcétera. Y hemos estado conversando. Pero decía que el otro campo que siente mucho la población, la ciudadanía afiliada, el problema de los altos costos, ¿no? Sí. Quien tiene, es verdad que muchos son de baja frecuencia, pero el que lo tiene, para él es 100% de la frecuencia. Su problema. Y sus necesidades suelen ser imperiosas. Y en cierta forma están siendo víctimas los pacientes y el sistema de manipulaciones que se dan, manipulaciones de quien tiene interés en vender determinados productos y los promueve y manipula el mercado para que se genere una demanda sin que necesariamente esos productos estén, no siempre es justificado desde el punto de vista de las evidencias que soporten el uso. Y de algunos también hay, no podemos negarlo,
prestadores de servicios de salud que, bueno, se prestan a la cosa, ¿no? Contribuyen a esa manipulación. Entonces, el sistema está para proteger a los pacientes, a los afiliados, no a los que venden productos ni farmacéuticos, ni tecnomédicos. Pero ese es un tema muy complejo, don Pedro. Sí, es complejo. Pero tenemos que verlo desde la perspectiva de los afiliados. ¿Cuántas resonancias magnéticas se hacen en este país necesarias? No sabemos. ¿Cuántas? Deberíamos saberlo. Deberíamos saberlo. Pero no hay que avanzar en esa dirección. Por ejemplo, por decir un... No, mira, hay cosas más sencillas que esa. No, y es ¿cuántos exámenes de laboratorio? ¿Cuántos exámenes de laboratorio se hacen que no son innecesarios? Pero es un problema de ¿O sobreoferta. cuántos se repiten innecesariamente? Por no haber un récord único, por no haber un... Sí, así mismo. O sea, cuando yo le planteé, porque yo creo que... Pero no en el sistema, sí, pero la propuesta que tenemos. Sí, no, lo vamos a trabajar, pero es que este es un tema que es nodal. Y cuando nosotros le planteamos el tema de la integralidad, veíamos el ser, el paciente, el ciudadano, como un ser único, no por pedacito. Entonces, esa visión, que si yo soy esto o aquello, y solo te indico de lo que yo debo indicar o poner como una discusión que teníamos Gustavo y yo con dos amigos. Bueno, yo solo opero con este material. Gustavo siempre discute. Sí, pero oye, amigo o enemigo. Sí, pero tú sabes qué pasa. No dice que solamente opera con tal marca. ¡Wow! Entonces, no. Y yo prefiero no operar porque, óyeme, entonces, en un mercado así, tan difícil, tan complejo, ¿cómo manejamos esa integralidad? Y de la perspectiva de la superintendencia de salud, que es, en definitiva, el representante del Estado Dominicano de garantía de la salud. Con muchas limitaciones. Cuando yo empecé por decir que parte de lo que hay que hacer es fortalecer las regulaciones, porque, por ejemplo, es absurdo que cualquier decisión de la superintendencia, una carta, ha ocurrido, no estoy hablando de invento, una carta que recuerda determinada responsabilidad, se apela al Consejo. Y cuando se apela al Consejo, pierde el efecto administrativo, deja de operar. Es una perversión, porque además ahora es ilegal, porque hay una ley de procedimiento administrativo que establece que no. Exacto. Pero no solo es ilegal, es que es una perversión. Eso es capturar el sistema por intereses de índole particular, de índole corporativa. Hay que fortalecer esa capacidad regulatoria en muchos sentidos. Pero ¿qué es lo que estamos trabajando? Y estamos trabajándolo incluso con los pacientes, lo estamos trabajando con los prestadores de servicios, con las ARS. Yo creo que para que sea sostenible y garantice de verdad la atención integral de estos pacientes que tienen altísimo costo para ellos y para el sistema, debemos avanzar progresivamente hacia sistemas especiales que le garanticen esto a los pacientes. ¿Cómo es un sistema de este tipo especial? Por un ejemplo, supongamos que tomamos una que es de baja frecuencia, las colagenosis, pero de alto costo, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, etc. Bueno, podemos llegar a una situación en la cual se sepa cuáles son los pacientes, o sea que los pacientes se registran, se sepa quiénes son los prestadores de servicio, esos prestadores se registran y al registrarse asumen que van a cumplir determinado protocolo. Y se trabaja con compradores centralizados, que no necesariamente tienen que ser el Estado, pero un comprador centralizado regulado. Eso se genera un sistema que es semicerrado, no es cerrado porque puede entrar cualquier prestador o cualquier paciente siempre que cumpla las características. Eso que en otros países ha permitido bajar los costos, a veces hasta la mitad, en algunos casos 30%, 40%, tiene otra virtud, que es que protege al sistema de las manipulaciones de intereses particulares que no son siempre los del paciente. Entonces,
Eso no quiere decir que los protocolos sean estáticos, los protocolos se pueden cambiar, pero para cambiarlos hay que poner evidencias que sustenten esas modificaciones, y mientras están vigentes tú puedes calcular el costo de ese tratamiento, y como conoces los pacientes, el número de pacientes, y conoces los prestadores, tú puedes hacer proyecciones y por lo tanto se le puede garantizar al paciente que efectivamente va a tener atención garantizada y continuada a lo largo de su vida. Si no se hace eso, es muy difícil garantizar, o sea, se puede garantizar en el papel, pero garantizarlo en la realidad y de manera sostenible en el tiempo, el derecho a la atención integral a estos pacientes de alto costo, es muy difícil porque es casi imposible calcular cuánto realmente cuesta atender a 1 o a 10 o a 20. Estoy diciendo eso, pero eso vale para los pacientes con hemodiálisis, vale para los pacientes de cáncer de mama o de cáncer uterino, vale para... Otro ejemplo, los accidentes cerebrovasculares. Oye, los accidentes cerebrovasculares, junto con los infartos, son la primera causa de muerte, de las primeras causas de muerte por el país. Si quitamos los accidentes, esos son los problemas de salud más comunes. Bueno, pero manejar un accidente cerebrovascular, hay que manejarlo en los primeros minutos. Así es, la hora dorada. Los primeros minutos que ocurre y con intervenciones que son muy costosas. Lo que se llama la hora dorada. Y eso vale para el infarto también. Sí, así mismo. Y son muy costosos. Sí. Entonces, hay que armar una red de prestadores que pueda responder a que eso. Oferta eso, que lo oferta con determinado protocolo y con determinadas condiciones que son favorables para el paciente, pero cuyos costos son sostenibles para el sistema y predecibles, de manera que se pueda programar. Si eso sigue abierto y cada uno trabaja con el producto que le da la gana y cobra lo que le da la gana y con los pacientes que le da la gana, y eso es insostenible. Entonces se va a llegar a ser a la larga una falsedad el derecho a la atención integral que estos pacientes tienen, simplemente porque por la presión financiera van a empezar a aparecer necesidades de restringir esos derechos. Y la idea no es restringirlo, al contrario, es garantizarlo. Y resolverlo. Pero para garantizarlo hay que innovar en la forma de prestar el servicio y en la forma de pagarlo. Eso implica pagar por capitación, por supuesto. En caso de estos pacientes, con el protocolo habría que pensar cómo se capitan. Bueno, sí, el tema de la capitación. Capitación y resultado. No. Y el tema de la capitación en procedimientos de alto costo complejo conlleva mucha información. Claro. Tener mucha información. No, y siempre hay que ajustarlo. Mucha información cada puntual. Meses, y que nosotros por muchos años criticamos en la superintendencia que el tipo de captura de información que se estaba haciendo no iba a permitir hacer realmente los estudios actuariales, porque se estaba captando información eminentemente financiera, sin estar asociada a las atenciones o a los diagnósticos, ni mucho menos a los resultados. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿de qué manera yo pago por hipertensos controlados? ¿De qué manera yo pago por diabéticos controlados? Porque nosotros tenemos un aumento la gente tiene más acceso a servicios, pero no podemos decir que los resultados están siendo mejores. Y de verdad que, mira, me viste la cara de la sonrisa cuando tú hablabas todo este tema del alto costo, porque ahora, para esta fecha, en estos días de octubre del 2012, presenté yo una propuesta similar con las asociaciones de pacientes. Lo hemos hablado. Sí, y yo sé que lo han hablado. Y de hecho se la presentamos, tuve la oportunidad de presentársela al mismo presidente de la República con ese tema de solución del alto costo. Pero yo creo que hay muchas de estas cosas que todavía, y en ese momento teníamos menos afiliados aún. Eso va a llevar un tiempo. Claro, y otro tema. Pero podemos empezar con una o dos y unos meses después ponemos otra patología y unos meses después otra. Vamos a certificar quiénes son los prestadores que están en capacidad de atender este tipo de problemas. O que tengan interés. Pero primero, pero que cumplen protocolo. Con este protocolo y que cumplen también con las instalaciones adecuadas, con todo eso, y entonces entran, ¿verdad? Y los protocolos. Déjame decirte que la reacción de los pacientes, mucha gente me había dicho, te van a matar
los pacientes. Yo lo que hice fue que me reuní con ellos. Claro. No solo en esta oportunidad que tú compartiste, sino en varias oportunidades anteriores. Y les planteo la realidad con transparencia. Así es. Mire, esto cuesta tanto. Eso es insostenible como está. Así Pero no solo es que cuesta tanto, sino que cada mes sube tanto y sube tanto y sube tanto. Va a llegar un momento que te van a decir, ya no te lo puedo cubrir. Entonces lo que tú tienes que ayudarnos a garantizar que te lo protejan para toda tu vida. Así es. Y a los que vienen, a los que ahora, no están don Pedro, lo que llegan lo que llega la publicidad de la CISARRIL que tú anunciaste, vamos a hacer una pausa con la que tenemos. Y entonces, te me está pareciendo un programita sí, de la mañana. No. Quien puso el anuncio fuiste tú. Así es que nos vemos en breve. Amigas y amigos de su programa Salud y Seguridad Social. La verdad es que conversar con el amigo Pedro Luis Castellano, el tiempo vuela. Yo sé que nos queda poco tiempo, don Pedro, pero yo vuelvo como si fuésemos al inicio. El dolor de cabeza de la gente es el gasto de bolsillo. Ya el sistema prácticamente nos garantiza, como usted dijo, la cobertura. Usted va al sector público o va al sector privado y lo va a ver un médico, bien o mal. Pero allá cuando usted va, le van a mandar a hacer 25 análisis, 25 estudios y detrás una receta longaniza, y entonces usted no puede adquirir eso porque no hay un sistema de atención integral en donde haya una gestión del administrador de riesgo, una palabrita que le gusta a mi amigo Gustavo Willem, una gestión de riesgo. Que me gusta, no, que me fascina. Y el ciudadano que es afiliado se le atiende con esa puerta de entrada que usted dijo y que aspiramos, se le atiende y se le da un seguimiento que no llega, lo que usted ha planteado, a la ACV. Es decir, ese paciente no llega a la ACV porque ha habido... O a la insuficiencia renal. O a la insuficiencia renal porque ha habido todo un seguimiento. O a la valvulopatía. Todo un seguimiento, toda una integración vista a ese paciente o ese ciudadano de la perspectiva de la salud colectiva. Que ahí es que está el problema, no individual. Bueno, una gastritis se fue al gastroenterólogo y ya, no se sabe jamás de él. O sea, ¿qué está haciendo la superintendencia? ¿Usted cree que con esas resoluciones que usted ha planteado en el día de hoy, la atención integral por patología? Sí, eso es lo que se ha planteado. Vamos a resolver lo que yo sé que es su vida, es decir, porque usted es un maestro de la epidemiología, usted es un maestro de la salud pública, y es que tiene una visión, lo conozco, integral del problema de salud, pero eso no es lo que le está correspondiendo en el sistema previsional dominicano. ¿Cómo resolvemos? ¿Qué hacemos? ¿Ha habido realmente de la ARS preocupación en ese sentido? Porque esa es otra. Pero déjalo que desarrolle, porque tú ahora lo estás tirando para lo hondo. Vamos a bajar vamos a nadar. Vamos Oye, cogí velocidad. Sí, cogiste velocidad. Te planteó los próximos 4 programas. Vamos a ver. Hay varias cosas. Déjame la primera. Hay varias cosas ahí. Mira, primero el tema de los copagos. El gasto familiar de bolsillo tiene mucho que ver con dos cosas. Uno, con el desarrollo del primer nivel de atención y de la atención garantizada, continuada, que obviamente no puede tener copago, por lo menos no exagerado. Pero también tiene que ver con el hecho de que la gran mayoría de esos cobros son cobros que no son autorizados dentro del sistema. Porque es que aquí estamos acostumbrados a que se cometen irregularidades. Olvidándonos de los 100 pesos de la consulta. No, voy para allá. Sí. Espérate, déjalo que desarrolle esa idea, porque espérate. Nosotros nos han acostumbrado como país, nos acostumbraron como país
que las reglamentaciones no son para cumplirlas. Así es. O sea, y como no tengo la posibilidad de cumplirte con lo que te ofrecí, entonces yo me hago el loco con que tú no cumplas. Eso no puede ser. Las normativas y las reglamentaciones son para cumplirlas. Ahora, yo tengo que cumplirte también con lo que te ofrecí. Hay que revisar las tarifas, por supuesto que hay que revisar las tarifas. Sí. Pues por supuesto que los prestadores tienen que tener un ingreso digno por su trabajo, eso es correcto. Pero hay que eliminar los copagos no autorizados, Así es. porque el paciente no tiene la culpa. Así es. Además, todo cobro directo al paciente en el momento que el paciente necesita el servicio es una barrera de acceso. Así mismo. Porque el que no tiene el dinero para eso no puede ir. No va. Simplemente no puede ir. O no puede ir al lugar que necesita o al lugar que preferiría. Entonces, el camino de eliminar esos cobros, que además son ilegales, porque no se da recibo en muchos casos. Nunca. No se da factura, no se da recibo y menos factura. Con lo cual, aquellos que lo pagan ni siquiera pueden ponerlo en su impuesto sobre la renta. Sí, en su no, y declaración que es hasta humillante cuando usted le dice a un paciente, no, yo no doy recibo, o sea, hasta bueno, usted no piensa así. Entonces, Pero bueno. tenemos que ponerlo todo en el marco de la ley y de los reglamentos. O sea, los prestadores tienen que recibir tarifas adecuadas, pero no le pueden cobrar a los pacientes lo que no esté autorizado. Ahora, hay un punto ahí, que yo sé que no es fácil de entender, pero yo lo he discutido varias veces con las sociedades médicas especializadas y con el colegio. Trabajar en el sistema de seguridad social no es lo mismo que el tradicional ejercicio privado de la medicina, que nos acostumbramos desde el siglo XIX. O sea, que un médico se gradúa, que es un poco la lógica del colmado. Abro las puertas a ver qué me llega, y el que me llega, pues le vendo mi mercancía. En este caso, le vendo un servicio prestado a él como persona, a la tarifa que yo diga, y si no le conviene, se va para otro lado, va a otro lugar. El sistema de seguridad social tiene que tener tarifas previstas, tiene condicionantes, porque no solamente porque es un sistema público, es una política pública. Pero, escúcheme, pero no, es que ha habido, no solo del prestador, ha habido una inducción desde el administrador de riesgo. Claro, porque no, hoy, porque no por se está hoy, administrando riesgo, porque no hoy por hoy, sí, el que no tiene un complementario, no tiene prácticamente servicio. ahí hay una comandita entre los prestadores y la ARS que daña a los afiliados. El para de evaluar la importancia del plan básico de salud. Entonces, sí, el plan básico no solo hay que revisarlo y actualizarlo, sino hay que reposicionarlo como la esencia del sistema. Porque la venta del plan complementario perpetúa lo que Los estamos haciendo. planes. No es uno. pero quiero decir, la venta del plan complementario perpetúa el modelo actual y no el modelo que se está proponiendo. Porque los planes porque por eso tú lo complementarios compras, para que puedas ir directo al especialista, para que puedas tal pero cosa. no es solo eso, No, no pero es que el no vas a tener especialista. atención primaria. Y vamos a ese tema. Y no es que no deba haber planes complementarios, no estamos hablando en contra de eso. Eso es una capacidad de pago. Pero no, ¿para qué tiene servicios? Tiene que haber. Sí, porque pero ese ¿para es como qué el segundo servicios? piso. Tiene que haber. Pero la ley prevé que los planes complementarios son para ampliar los servicios que el plan básico ya, Así es. no sé, cosas de confort o servicios que no estén en el plan tecnología básico, no incluida. no para servicios que están en el plan básico. Claro. O sea, esa es la irregularidad. Esa es la irregularidad. El plan básico Es la tiene que vieja garantizar longaniza, que lo Pedro. que está en el plan básico, el paciente lo puede recibir. Repito, implica buenas tarifas, mejores tarifas, pero también implica mejores regulaciones. O sea, por ejemplo, Y la lo va a propia implicar- ley y lo va a establece que implicar es un para el delito. empleado. La propia ley establece que es un delito indicar exámenes o tratamientos a un paciente que no corresponden. Eso está en un artículo de la ley. Esa es la Dice 4201. La ley dice delito, la ley 8701, la de seguridad social. Cuando tipifica las infracciones y sí, delitos, Sí. artículo 180 y algo, 180 y no recuerdo. tanto, sí. Uno de los acápites se refiere a eso. Y dice delito, o sea, cuando enumera los delitos.
Pero no es un tema de persecución, o sea, es un tema de sentar las bases. Y yo vuelvo a como empezamos. Estamos en un punto en que necesitamos innovar. Ahora, innovar en algunos casos requiere nuevas resoluciones, en otros casos decisiones nuevas del Consejo y en otros modificar la ley. Ahora, eso requiere un esfuerzo de consenso, donde cada uno va a tener que poner de su parte. O sea, todos tenemos que ponernos en disposición de que lo que no está bien en el sistema hay que corregirlo. Y para corregirlo, todos tenemos que ceder en algo. No podemos seguir en una situación donde las tarifas son lo que coja mi bono. Así es. O sea, el que no lo pueda pagar, que no venga. Ese no es un sistema de seguridad social. Ese no es un sistema. Pero tampoco podemos seguir con un sistema que paga 200 pesos por consulta. Bueno, o sea, obviamente no podemos seguir en eso. Bueno, Gustavo. No, yo creo que se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo y dejo algo ahí para el próximo programa. De todo esto que usted ha planteado, y me ha gustado el enfoque hacia el prestador, para que el prestador entienda cómo debe organizarse ahora para esto. El afiliado también va a tener que aceptar una responsabilidad. Por supuesto. Porque ese mismo tema de brincar la puerta de entrada en el momento en que esté, conllevaría que estaríamos volviendo a perder esa integralidad. Sí, pero hay forma de estimular. Tendrá que entender que el sistema no debe pagar en atención especializada que no venga de la atención primaria. Bueno, vamos a agradecerle a don Pedro que estando incluso con un proceso viral, ha hecho el esfuerzo de compartir con cada uno de ustedes este hermoso día para que nos oriente en función a lo que está haciendo la superintendencia para que en República Dominicana exista una verdadera protección en salud como todos aspiramos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por compartir este espacio con cada uno de nosotros.